Sí, bueno, en segunda división se vive mucho de este tipo de jugadas y yo creo que todo el mundo las preparamos lo máximo posible, trabajamos y lógicamente pues el Lugo es uno de sus puntos fuertes también y intentar nosotros hacerles daño en eso y que no nos hagan, ¿no? Y volver a intentarlo por lo menos ahí en Lugo, otra vez fuera, de casa. Sí, bueno, los partidos de fuera de casa siempre son difíciles en esta categoría, se iguala todo mucho y el Lugo precisamente es un equipo que en casa lleva una trayectoria buena y desde el que lo cogió Rubén se han hecho fuertes allí y ahí los equipos sufren mucho, ya hemos visto este año, equipos buenos que han ido ahí y han perdido y entonces pues bueno, es un partido complicado. Además se ha sacado un poquito la cabeza, ¿no? Ganando en Lezama contra el Amore, que no es nada fácil ganar ahí en Lezama, como bien sabes tú. Parece que están un poquito más aliviados con la clasificación. Sí, bueno, yo creo que vienen de ganar, también eso les habrá dado confianza y yo creo que es un equipo que hace bien las cosas, ¿no? El año pasado estaban ya muy cerca de descender y bueno, creo que tuvieron una muy buena reacción a final de temporada y este año lo están haciendo muy bien. ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún cambio, posible cambio de la convocatoria o así, por temas físicos? No, Óscar Silva no está, no va a viajar porque tiene unas molestias en el pubis y bueno, recuperamos o van a venir por lo menos en la convocatoria Arbilla y Fran Sol, que después de meses pues ya están entrenando con el grupo esta semana y bueno, vienen aunque seguramente no, bueno, esperemos que no tengan que participar, pero están bien ya, entrenan y son dos jugadores ya más para poder utilizarlos. En el caso de Arbi, no sé si un punto más, no importante, pero no, el peso, el pozo que tiene el vestuario, la veteranía, se le ve en el campo, los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, muy importante para nosotros, es nuestro capitán y un hombre clave, ¿no? Creo que también poder tener con la baja de Venancio un central más, ¿no? Porque Echeita y Esteban están haciendo un gran trabajo, pero prácticamente están sin sustituto, ¿no? Están jugando todo y el tener ahora un central más nos permite rotar o si algo pasa, pues tener a uno más, ¿no? ¿Qué tipo de partido esperas ahí en la plaza? Difícil, como todos. Partido complicado, partido que se decide siempre por pocos goles, mucho empate y victorias por un gol, tanto para ellos como para el rival, tipo como el partido de Fuenlabrada hace 15 días. Partidos en los que sabes que será 1-0, 1-1, 0-1, se decidirá por un gol, 2-3, 2-2. Nunca hay un partido fácil en Lugo, nunca he visto un partido en el que el equipo rival no sufra y en eso tenemos que estar preparados. ¿Qué te parece el sorteo de Copa? Bien, normal, no me daba igual que nos tocara y ahora centrados en la liga y ya cuando toque la copa pues ya tocará. Bueno, como ventaja que no viajáis muy lejos. Sí, sí, nos toca un rival como el Guernica que es cercano y en ese aspecto bien, pero a mí si gano no me importa viajar, aunque sea yo lo que quiero es ganar y que sea el viaje más corto o más lejos tampoco me importaba mucho. Bale, euskaraz orain ze partida mota espero duzu? Seguruan. Bueno, ez dakigu zer gertatuko dan, partidu guztiak ezberdinak direlako, baina suposatzen dut partidu zaila izango dela, han Lugon jokatzen diren partidu guztiak antzekoak dira, markagailua gol bategatik erabakitzen da, edo berdinketa ugari egoten dira baita ere, orduan, orain dela 15 egun Fuenlabradan eduki gendun partiduaren antzekoa espero dut, partidu zail bat, eurak ustut momentu honean daudela batez ere etxean, eta horrek partidu zail bat itxarotea tokatzen zaigu eta partidu on bat egin beharko dugu han irabazteko, ez digu balioan partidu adibidez Fuenlabradan ez ginen gaizki egon, oso ondo ere ez, eta horrelako partidu bat egiten badugu Lugon, ez dugu errez irabaztean, ez? Berreskuratzen duzu jokalariak, ezta? Bai, Anaitz eta Fran Sol, aste honetan hilabete batzuk pasadia eta badaude ondo, eta posgarria, ez, beste bi jokalari gehiago rekuperatzen ditugulako, bi jokalari garrantzitsu, eta horrek talde barruan dagoen kompetentzia areagotu egingo du, eta hori eskertzekoa da entrenatzailearentzat, ezta. Eta azkena, kopari buruz? Berdin zitzaidan, Gernika egokitu zaigu, eta alde ona da ez dugula bidai luzerik egin behar, baina niri horrek ez dit gehiegi inporta, ez ni nahi dudana da irabaztia, eta horretarako urruti jun behar bazara, ez zaite inporta, ez? Gernika ondo da bila urtean,
eta bere zelaian ere asko berdintzen dira gauzak, orduan hori tokatzen danean egingo diogu aurre, orain momentuan buruan Lugoren partidua daukat bakarrik.